Buenos días, mi nombre es Roosevelt Eduardo Trinidad Urbina y les voy a presentar este póster de proyecto titulado Síntesis química a temperatura ambiente de películas delgadas de CO2O mediante la técnica SILAR y el efecto de tratamientos térmicos rápidos. Uno de los materiales que últimamente han tenido gran relevancia en aplicaciones optoelectrónicas son los óxidos metálicos semiconductores, gracias a sus propiedades de transporte de carga electrónica debido a la interacción entre orbitales metálicos Ns y del oxígeno 2p, que origina una diferencia importante en comparación con los semiconductores covalentes comunes. En este trabajo se depositaron películas delgadas de oxeudoso o óxido cuproso a temperatura ambiente mediante un método químico SILAR optimizado. Además, se estudian las películas obtenidas el efecto en las propiedades estructurales, ópticas, morfológicas y eléctricas de tratamientos térmicos rápidos. El método de absorción y reacción de capas iónicas sucesivas, o SILAR por sus siglas en inglés, es un nuevo método de síntesis química derivado o modificado del depósito en baño químico. El principio básico de este método consiste en llevar a cabo una reacción química de manera secuencial y regularmente consta de cuatro etapas. En la primera etapa consta de la solución catiónica, donde estarán inmersos el precursor del metal en cuestión y de agentes complejantes que facilitan la liberación de los iones metálicos. La segunda etapa consta de una etapa de enjuague cuya finalidad es desprender a los iones metálicos que no estén adheridos a la superficie del sustrato. La tercera etapa consta de una solución aniónica, donde de la misma manera estará inmerso el precursor de los aniones que reaccionarán con los cationes y formen el compuesto de interés. Y la cuarta y última etapa es una segunda etapa de enjuague con el mismo objetivo de desprender el material no adherido. Al terminar las cuatro etapas se dice que se cumple un ciclo SILAR y el sustrato regresará a la primera etapa para reiniciar el mismo proceso las veces que sea necesario hasta obtener un espesor deseado. En este trabajo se optimizó el proceso SILAR de 4 a 2 etapas, donde se reducen los tiempos de recubrimiento del material y se obtienen películas bien adheridas al sustrato y homogéneas. En nuestra primera etapa consta de una solución compuesta de acetato de cobre monohidratado al 0,1 molar como fuente de cobre, citrato de sodio como agente complejante al 0,1 molar. Además, la solución se encuentra a un pH alcalino regulado por hidróxido de potasio al 2 molar. En la segunda etapa es la solución desaniónica, donde únicamente se trata de peróxido de hidrógeno al 1% como fuentes de iones de oxígeno, y donde reaccionará con los iones de cobre para formar el óxido cuproso o CO2O. Se realizaron hasta 80 ciclos de proceso SILAR, retirando una muestra cada 20 ciclos. A estas películas se les realizó un tratamiento térmico mediante tratamientos térmicos rápidos, o RTA por sus siglas en inglés, cuya ventaja frente a los tratamientos convencionales es que se reducen significativamente los tiempos de tratamiento. En la imagen se muestra la configuración usada en RTA, donde la muestra fue colocada entre dos placas de grafito en una atmósfera de vacío y calentada mediante lámparas halógenas. Eh, las temperaturas propuestas fueron 150, 200 y 250 grados Celsius a tres diferentes tiempos. Se muestran los perfiles de calentamiento donde, primeramente, se aplicó una etapa inicial de degasamiento a 100 grados Celsius por 5 minutos. Después de eso, se calentó rápidamente con una rampa de calentamiento de 20 grados por segundo hasta alcanzar las temperaturas propuestas, permaneciendo en ellas a los tres diferentes tiempos propuestos, a 1, 3 y 5 minutos. A continuación, en los resultados se presentan las gráficas de difracción de rayos X medida la película obtenida a temperatura ambiente y 80 ciclos de SILA, con un espesor de 120 nanómetros. Se observan pequeños picos de baja intensidad en las posiciones angulares de 37, 44, 64 y 77 grados, que indica la correspondiente a los planos 111, 200, 220 y 311 de la fase cúbica de pseudosol. Además, no se observa evidencia alguna de otra fase cristalina del óxido de cobre, como lo es el óxido cúprico o CuO.
Se presentan a la derecha los espectros ópticos de transmitancia y reflectancia de esta película, junto con los espectros de un sustrato de vidrio como referencia de comparación. La transmisión óptica en la región visible de la película tiene una transmisión de 78%, evidentemente por debajo del sustrato de vidrio. Asimismo, un borde de absorción alrededor de 510 nanómetros de longitud de onda. Con respecto a la reflectancia, la película tiene un pequeño valor de un 13% que se debe al espesor relativamente bajo, lo que puede indicar una baja rugosidad superficial de la película. En la gráfica interna se muestra el valor de band gap obtenido con un valor de 2,48 electronvolts, el cual es esencialmente comparable con lo reportado en la literatura. En cuanto a la morfología, mediante microscopía electrónica de barrido o SEM, se observa que la nanoestructura de la película posee una buena homogeneidad con formaciones esféricas y formaciones esféricas irregulares. No presenta fracturas ni huecos o poros sobre todo el sustrato. Las formaciones irregulares indican que el crecimiento de la película sobre el sustrato fue de tipo isla, es decir, que los átomos absorbidos se difunden fácilmente en todo el substrato interactuando con otros átomos. La película, al ser sometida a RTA, sufrió cambios morfológicos, particularmente en la temperatura más alta de 250 grados, donde se observa una mayor aglomeración y empaquetamiento de los átomos producto del efecto de la temperatura. Este comportamiento es debido a la transferencia de átomos que, al adquirir suficiente energía de activación de difusión, son capaces de ocupar la red cristalina e inducir pequeños granos por difusión en la frontera granular, lo que provoca la formación de granos con mayor tamaño. Estos cambios también se observaron en los espectros ópticos donde hubo una variación de band gap con un valor mínimo de 2,38 electronvolts para la muestra tratada a 250 grados Celsius por 3 minutos. Se observa que después de 3 minutos este valor aumentó un poco su valor. Es decir, este cambio puede atribuirse a que a 5 minutos están presentes fases de cobre metálico inmersos en la red de pseudosol. Esta aseveración se comprobó con difracción de rayos X, donde la muestra tratada a 250 grados Celsius por 5 minutos se observan pequeños picos correspondientes a los planos 111 y 200 del cobre metálico. Además, observamos que el plano 111 de la fase pseudo aumentó de intensidad con respecto al medido a temperatura ambiente. Es claro que la temperatura puede aumentar la intensidad de los planos, pero no cambiar su posición. Además, se obtuvo el valor más alto de tamaño de cristalita, alrededor de 8,6 nanómetros, en la muestra tratada a 250 grados Celsius por 3 minutos. Las propiedades eléctricas también mejoraron con el efecto de RTA, ya que a temperatura ambiente se obtuvo un valor de resistividad eléctrica de 8 por 10 a la 3 ohms por centímetro y se logró disminuir hasta 1,3 por 10 a la 2 en la muestra tratada a 250 grados Celsius por 3 minutos. Como conclusión, en este trabajo se resalta el hecho de sintetizar películas de pseudo a temperatura ambiente con la optimización de una técnica simple y de bajo costo como SILA. Se obtuvieran películas con buena homogeneidad y resistividad eléctrica bajas que son comparables con lo reportado en la literatura. Se logró la mejora de propiedades estructurales y eléctricas, principalmente mediante tratamientos térmicos rápidos. Las películas delgadas de pseudo obtenidas a temperatura ambiente y tratadas mediante RTA tienen potencial aplicación como dispositivos optoelectrónicos. Estas son las referencias que nos ayudaron a establecer este póster y se agradece al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, Cinvestab, Unidad Querétaro, y al Laboratorio Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Recubrimientos Avanzados, LITRA, por el apoyo en el desarrollo de este trabajo, y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, por el sustento en los estudios de posgrado. Muchas gracias por su atención.